Este trabajo que les vamos a mostrar ahora, que se llama De un centro de trauma a un sistema de trauma, lo presentamos en el Congreso Nacional de Cirugía y en el Congreso Panamericano de Trauma y obtuvimos el segundo puesto en el trabajo en honor al doctor José Félix Patiño. Este trabajo lo venimos haciendo en la clínica desde hace más de 10 años porque tenemos el registro de la Sociedad Panamericana de Trauma que lo hemos venido implementando y lo llevamos a cabo durante todos estos años. ¿Y por qué es esto? Porque como dice esta diapositiva, si uno no lo mide, no lo puede manejar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Durante 10 años tenemos 10.000 pacientes y estos 10.000 pacientes quiere decir que más o menos estamos ingresando a la clínica con pacientes de trauma grave, 1.000 pacientes por año. Y además de estos 1.000 pacientes por año, sabemos cuáles son las características del trauma. Entonces, trauma cerrado, que son los accidentes automovilísticos, los golpes y todo eso, es el 60%. Y el trauma penetrante, que lo dividimos en heridas por arma de fuego y heridas por arma cortopunzante, son casi el 40%, o sea, está dividido 60-40. Y ahora último que estamos recibiendo algunos pacientes quemados. Además de saber las características y qué ocasionó el trauma, sabemos la severidad. Y miren que lo hemos dividido en tercios, en una severidad leve, una moderada y una muy grave. Una tercera parte de los pacientes son muy graves y llegan aquí con, como se mide la severidad, con el ISS, y ustedes lo ven ahí que es muy grave, una tercera parte de nuestros pacientes. ¿Qué miramos también? ¿Cuántos de esos pacientes se mueren? El 10%, casi el 10% de los pacientes que ingresan aquí por trauma se mueren, en general. Y dependiendo de la severidad lo miraremos después. ¿A qué le estamos apuntando? A ver si los pacientes llegan de entrada aquí, son heridos o accidentados y llegan de una vez a la clínica o vienen remitidos de otros hospitales de la ciudad o de otros hospitales de la periferia. Miren que más de la mitad de los pacientes vienen de otras partes. Y entonces comenzamos a comparar los pacientes que ingresan de una vez después del accidente rápidamente acá o que vienen de los otros hospitales, tanto de la región o de la ciudad. Y miren que más de la mitad del trauma penetrante, o sea, de las heridas por arma de fuego, vienen de otra parte. Los más graves también vienen de otra parte, como lo ven ustedes en la lista en rojo, y más heridas en la cabeza y más pacientes hipotensos y en shock. O sea, pareciera que los pacientes que vienen de afuera vienen más graves. ¿Y qué encontramos realmente con eso? O sea, vienen más graves y miren ustedes esta diapositiva que es muy importante, se muere más del doble de los pacientes que llegan aquí de entrada a los que llegan remitidos, se muere el doble de los que llegan remitidos. O sea, algo pasa afuera de la ciudad. ¿Por qué los pacientes aquí de entrada se salvan y los de afuera se mueren más del doble? Entonces, esa es parte de la investigación y a ver qué es lo que está sucediendo en la salud. Y encontramos que sí es verdad que los pacientes son más graves los que vienen remitidos, tienen más traumas en la cabeza y además tienen más traumas en el torso y vienen más complicados y más graves. Y entonces al determinar eso, miramos cuál es nuestra población de influencia. Entonces la población de influencia es la ciudad de Cali, con los hospitales que mandan los pacientes aquí a la clínica, y los municipios que nos remiten, que son Jamundí, Puerto Tejada y Santander, como los municipios que más remiten. ¿Y qué encontramos en detalle? Entonces ya, por ejemplo, en Jamundí y en Santander vienen más pacientes accidentados por accidentes de automovilísticos, de motos o accidentes de carro. En cambio, comparado con Puerto Tejada, que vienen más heridos por arma de fuego. O sea, los traumas de heridas y de balazos se suceden más en Puerto Tejada que en Santander y en Jamundí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Será que ser remitido es un factor de riesgo o hay un problema en la salud? Tenemos que hacer ese diagnóstico y saber qué es lo que está pasando para poder hacer algo desde el punto de vista nuestro y de la fundación que contribuiría a la salud. Entonces miramos en detalle qué es lo que pasa y si es real que los pacientes tienen más heridas más graves los que están afuera
por el ISS, están más en shock. Entonces decimos, ok, entonces ¿qué es lo que pasa en los otros hospitales que sí son graves, pero se mueren más? Entonces, definitivamente, ser remitido tiene un problema. Entonces, miremos si eso es real o no es real o qué tenemos que contribuir, porque sí estamos encontrando que ser remitido de otra parte tiene más problema y sí se mueren más. Entonces, nuestra solución posiblemente puede ser esta. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, sí tenemos un problema afuera, y el problema afuera es que están más graves, hay más accidentes complicados y más heridas por arma de fuego, pero pasa algo en los hospitales regionales. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que nosotros aquí tenemos un centro de trauma, que ya tenemos muy estandarizadas las cosas aquí en la fundación, los cirujanos, el quirófano, urgencias, la unidad de cuidado intensivo, todo funciona mucho mejor. Y eso ha demostrado que al funcionar mejor, la mortalidad se baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si ya probamos que aquí está bien y con lo que nosotros hacemos nos va bien y la mortalidad es menor? Entonces, lo que tenemos que es ir afuera, a la periferia, y hacer una red, un enlace en el cual nosotros de acá vamos a educar a la gente allá, a mirar la infraestructura que tienen, ayudar a cambiar o a mejorar la infraestructura, a educar a los cirujanos, a los médicos que están allá. Tenemos que registrar los pacientes bien, como llegan allá, y con eso podemos hacer más investigación y promover el cambio en la atención en los otros hospitales. Si no nos creamos esa red como hospital que comanda esto, pero educa, ayuda en la infraestructura, investiga, hace cosas, podemos dar soluciones a la problemática del trauma y los accidentes en Cali y en la región. Entonces, nuestra propuesta es esa. Ya tenemos identificado las cosas. Entonces, la descripción la tenemos hecha, entendemos el problema, ya sabemos cuál es el problema, ahora tenemos que dar las soluciones, y las soluciones ya creamos un plan de solución, y eso es innovar y mejorar el manejo. Yo creo que con eso vamos a mejorar todo el sistema de salud en la región con respecto al manejo del trauma. Eso es lo que les queríamos mostrar y creemos que eso es la solución. Muchas gracias.